Hola, bienvenidos a Raíz y Creación. En este primer episodio tenemos a una invitada especial que es una artesana joven a la que le daremos una bienvenida. Hola. Bueno, bienvenida a Raíz y Creación. Me gustaría, para que también que te conociera la audiencia, que nos compartieras tu nombre, a qué te dedicas actualmente y cómo se llama esta artesanía. Okay. Buenos días, primero que nada, me llamo Selena Linet Jiménez, soy ingeniera en diseño textil y moda y mi artesanía se llama Shunun Arte y Moda. Mucho gusto, Linetti. Pues en este espacio vamos a conocer tu historia, cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar en este punto. Y pues me gustaría que viajáramos un poco en el pasado. ¿Cómo fue que te interesó o cómo llegaste en este punto de decir, ok, yo quiero ser una diseñadora? Okay. Porque pues ya eres una profesionista en este ámbito, entonces pues con gusto escuchamos tu historia. Claro, bueno, yo empecé a tener un interés con el diseño, la moda, pero más que nada la costura desde muy pequeña. Si mi memoria no me falla, como desde los 5 años. Esto a raíz de que veía a mi mamá coser. Ella se ha dedicado toda su vida prácticamente a la costura, fue el sustento principal de la familia. Y me gustaba mucho jugar con la tela, jugar con los retazos que dejaba, aunque no me permitía tocar su máquina, pero me generaba muchísima curiosidad. Y fue como que a raíz de eso que empecé a tener una curiosidad y que ya más a futuro lo investigué, me gustó, busqué cómo me podría yo relacionar con la moda, pero también ayudando a mi mamá con su trabajo. Entonces encontré la carrera de diseño. Estudié en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca y fue una muy buena opción porque gracias a eso tuve conocimiento básico tanto de cómo se trabaja en una empresa grande, cómo es una maquila que exporta un montón de textiles y también cómo trabaja una pequeña artesanía que a veces no tiene los mismos recursos. Claro, por supuesto. Entonces digamos que desde tu infancia esto ha sido como que tienes como que sí. Es muy nato, ¿no? Sí, tu creatividad nato, sí. Y decir, ok, yo quiero dedicarme a esto. ¿No tuviste otro sueño que tú dijeras, ok, aparte de lo que...? Pues de hecho sí tuve otro sueño, pero es muy relacionado. Yo de chiquita también fantaseaba mucho con ser modelo. Okay. Y pues mi carrera va muy de la mano con lo mismo. De repente yo podría modelar igual alguna prenda que cree o pasar en pasarelas como modelo, tal vez con algún colega artesano o diseñador. Entonces prácticamente cumplí ese sueño. Claro, porque va relacionado con el diseño, ser modelo y todo eso. Bueno, pasamos en el apartado de artesanía Shunun. Cuéntanos un poco de cómo se origina esto todo, este proyecto. ¿Es un emprendimiento familiar, es colectivo, es un negocio? ¿Cómo lo denominan ustedes? Yo lo denominaría como emprendimiento familiar porque prácticamente aquí toda la familia está conectada. Empezamos a formalizar la empresa recientemente, la pequeña artesanía, cuando recién empezaba ya a terminar la universidad. Y pues intenté formalizarlo porque el trabajo que realizaba mi mamá como ella sola no era muy valorado o simplemente yo sentía que no tenía el alcance necesario. Y pues proyectar un poco de lo que aprendí, un poco de mis conocimientos a lo que es una marca tal vez un poquito más profesional o más estable, pues más que nada fue la idea. Y con la ayuda de mi hermana, de mi cuñado, de toda mi familia, mi hermano, todos están incluidos. Entonces es un pequeño emprendimiento que va de la mano con la familia y pues que sí prácticamente busca hacer algo más profesional y también que se valore más el trabajo artesanal que se crea aquí. Claro, entonces, artesanía Shunun, ¿qué significa? ¿Ha sido a las parcelas donde se cultiva el maíz? Bueno, sí, claro. Sí, bueno, no sé si has notado que hay unas flores que parecen como un trébol y a partir de esa sale una pequeña flor morada. Bueno, esa florecita se llama Shunun y se nos hizo un bonito nombre para la artesanía porque siento que plasma todo lo que es Tlahui. Tlahui
y todo lo que es el bordado enfoca lo que es la historia, la cultura, las tradiciones, pero más que nada al principal trabajo que se realiza aquí, que es el cultivo y el maíz, que es uno de los principales trabajos aquí, y todos lo hacemos, todos lo cuidamos. Claro, ¿no? Ajá. Esa parte de... Sí. Entonces, para la gente que no sabe, ¿no? Artesanía shonoi, shonoi es esa flor, Ajá, ¿no? Prácticamente es flor de trébol. Ah, claro, Sí, pero de en trébol. color morado, ¿no? En color moradito. De hecho, hay dos tonos. Hay uno como del color de tus tlacoyales Ah, ok. y otro que es un color más lila. Entonces tomamos el color lila, pero son dos tipos de florecitas. Ujú. Ah, ok. Entonces, así es como empezaron con este proyecto, emprendimiento. Ujú. ¿Tú qué papel formas o tienes en este... Eres la principal, digamos, que la que implementó la marca, toda esa parte? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues sí ha sido un poquito difícil porque hay muchos conocimientos que a veces no se tienen y uno se entra en mucha dificultad porque no se está creando solo, no es una marca que nada más se enfoque en diseñar, sino que también en preservar una cultura. Entonces, a veces es un poquito difícil porque muchas personas lo toman tal vez como a mal, porque dirían, no, es que no estás respetando lo que es, pero sin embargo no es la idea, es más que nada para conocerle a las personas que sí se puede tomar ambos caminos y unirlo como uno solo, tanto para preservar nuestra riqueza cultural, pero sin evitar que alguien más venga y se apropie de eso y genere un negocio, porque hay muchas personas que hacen eso, prácticamente se dedican a eso. Pero retomando también que otras dificultades, a veces hay muchas cosas que como empresa sí se dificultan, desde conseguir los materiales, desde tener esa tecnología o incluso la maquinaria. Nosotros ahorita, gracias a Dios, ya tenemos las máquinas con las que se elaboran el trabajo. Pero antes mi mamá tenía una maquinita de las más antiguas, de las que eran las primeras, y a esa le adaptó un motor para que tuviera aguante, y con eso fue lo que se sustentó la familia prácticamente como 20 años. Y hasta el momento de hoy, que ya empezamos como que a verlo más a futuro, sí le invertimos. No, y no es como tener el dinero, sino que a base de préstamos o trabajar el doble para poder conseguir todo lo que se tiene ahorita. Claro, y pues sí, así como mencionas, ¿no? Para que pues pueda funcionar un negocio o un emprendimiento, pues necesita una inversión, ¿no? Y yo creo que también es poco a poco, no es como que decir ya tengo todo y listo, ¿no? Ya funcionó. Y pues también, así como mencionas, en tu perfil que eres diseñadora y todo, ¿no? Vamos en el apartado de diseño y moda, diseño e innovación. ¿Cómo ha sido esto de la innovación en tu caso? Aparte de que pues hemos escuchado de que la gente luego le molesta, Sí. ¿no? De que ya se están perdiendo lo tradicional, ¿no? Y ese apartado, ¿cómo definirías tú este concepto en tu trabajo? Pues para mí principalmente es como el concepto que te decía, preservar la cultura. Uno, porque los jóvenes de ahorita, la verdad, muy difícilmente ocupan un traje tradicional completo para el día a día. Sí lo ocupan en eventos especiales, pero al diario lamentablemente yo ya no he visto a alguien ocuparlo siempre. Y sí, también me he enfrentado a ese conflicto en el que me dicen, oye, pero es que tú estás prácticamente cambiándolo todo. Y por una parte entiendo ese punto de vista, porque sí, estamos muy arraigados, pero no siempre se va a mantener lo que es el huipil, la enagua, la camisa, todo tradicional. Pero si nos enfocamos a una historia más atrás, podemos ver que incluso lo que se porta hoy en día que consideramos tradicional ya se innovó. Anteriormente los abuelitos tenían unas blusas de manta con unas flores muy grandes que se hacían a mano. Y esas son unas blusas que ahorita ya no las vemos. Yo ya no he visto a nadie ocupando una blusa tradicional con esas flores enormes. Y también es un cambio. Y las camisas de hombre no tenían bordado. Las camisas de hombre eran solo una camisa de manta que parecía que tenía como un tipo biberón acá, un babero. Y es como que más ver desde ese lado. Todos vamos innovando, todos vamos cambiando. Pero también hay que recordar siempre, mantener la esencia de, ok, existe un cambio, sí, pero vamos a mantener lo que es lo tradicional, pero también vamos a innovar.
Y también verlo desde la economía de Tlahuitoltepec, porque si nos ponemos a ver desde ese ámbito, Tlahuitoltepec tiene sus ingresos principales económicos por la música y el textil. Son como los dos más en los que se sustenta la mayoría del pueblo. Y si vemos en perspectiva a la ciudad, hay muchas personas que son, por decirlo así, igual diseñadores o crean moda, pero ellos intentan mantener esta excusa de moda tradicional y darle trabajo a los artesanos y a las personas del pueblo. Sin embargo, el trabajo es muy poco valorado y le compran tal vez a un artesano una prenda en, no sé, 1 metro, 200 pesos, bordado completamente a mano o hecho tradicionalmente. Y eso solo lo cortan y se lo pegan a otro. Y eso le quita todo el valor cultural y el artesano no está recibiendo ni siquiera la mitad de lo que debería costar. Entonces, qué mejor que aquí en Tlahui los mismos artesanos, los mismos ciudadanos de la comunidad empiecen a conocer, empiecen a innovar y ellos creen sus nuevas prendas, pero con lo que es las manos artesanas de aquí. Y también poder sustentar a todas esas familias. Y varias mini artesanías le dan más trabajo a más personas del pueblo. Entonces es un ganar y ganar en Tlahui. Y yo no lo llamaría apropiación cultural porque es prácticamente nuestra cultura, es lo que nosotros tenemos, pero sí hay que buscar sobrevivir en un mundo donde lo único que existe ya es la fast fashion y el concepto que tal vez los citadinos, no generalizo, pero algunos, que sí solo quieren tomarlo y volverlo suyo, cuando no es. Pues no debería de ser así, porque pues prácticamente se le está quitando el valor a un artesano. Y de hecho, como mencionas, sí hay muchos como estos aspectos, ¿no? De decir, ok, el trabajo del artesano ya no se valora y también los productos, como que ya no le dan ese precio, ¿no? Costo, todo ese valor que debería de tener. Exacto. Ok, no, pues está interesante, sí, ¿no? Sí, de hecho yo los invito a ustedes, tal vez me dirijo a los mismos de mi comunidad, que si van a dar una vuelta tal vez al Zócalo, a Santo Domingo, se van a dar cuenta que los precios de nuestras propias prendas están excesivamente altas, pasan de los 5,000 hacia arriba, y nosotros aquí en el pueblo tal vez los vendemos de 1,000 hacia abajo incluso, y la verdad es que estaría muchísimo mejor que nosotros como los ciudadanos, los pobladores de Tlahuitoltepec tengamos esos ingresos directos y nuestro trabajo sea reconocido como debería ser. Claro, no, sí, es un gran aporte, la verdad. Sí, pues la verdad sí, esa parte, lo que mencionas, yo creo que también es por parte de los intermediarios, ¿no? Sí. Que luego muchas empresas, ¿no? Que ya están plagiando allí lo de trabajo textil y todo ese apartado, y sí afecta a los artesanos. Bastante, sí, bastante. Sí, justo, igual tengo un ejemplo de eso. No sé si estuvieron enterados de la polémica que hubo con una empresa muy famosa que se llama Adidas. Sí, sí. Pero que otro intermediario le tomaba el trabajo a otras artesanas y que a ellas no les pagaban. Prácticamente él solo se hacía el dinero a él mismo y pues una empresa millonaria pues les daba dinero, y las artesanas aquí al final fueron las últimas en recibir ese dinero o ver el fruto de su trabajo. Entonces sí es más como verlo desde ese lado, porque a veces sí lo satanizamos mucho y yo lo entiendo porque es nuestra cultura y a veces es difícil soltar algo que tenemos tan arraigado, pero también hay que verlo desde perspectivas a futuro y cómo nos puede afectar si también no hacemos algo al respecto. Así también como algo muy famoso que pasó hace muchos años con no me acuerdo de su nombre, pero la francesa creo que se apropió de nuestro diseño de la blusa tradicional. Entonces sí, son muchas cosas, pero pues desde mi punto de vista yo lo veo así. Es mejor que sea dentro del pueblo donde se cree y se genere más empleo y que nosotros tengamos un ingreso y trabajo por lo que hacemos, a que otras personas se beneficien. Claro, no, pues el enfoque a lo que tú mencionas, lo de la innovación, pues sí va muy en esa parte, ¿no? De poder valorizar este trabajo y también darle la oportunidad a nuevas
artesanas y artesanos que tienen como que esta iniciativa de innovar, porque no solamente no se está perdiendo la cultura, ¿no? Al contrario, se está fusionando la cultura, la identidad y la innovación. Y qué mejor que sea todo en uno, ¿no? Exacto. Para esta nueva generación que son ustedes, porque pues es una trayectoria que no, o sea, tienes un gran recorrido por recorrer, y entonces pues vamos con un apartado más de cómo ha sido el proceso de producción en el taller de ustedes, en digamos, con negocio. Bueno, como tal, sí ha sido un poco disperso, no tenemos como tal un sistema aún definido, porque tenemos distintos tipos de trabajo, pero normalmente es recibir un pedido, que nos digan más o menos el diseño, se hace un trabajo de corte y se borda o ya se diseña. En cuanto a lo tradicional, y respecto a diseños tal vez un poquito más elaborados o que vengan más personalizados, pues sí, primero se checa lo que es el diseño, se lleva al patronaje, luego se realiza lo que es el corte, y si lo requiere se hacen algunos prototipos para ver que quede bien, y ya después ya se empieza a hacer el bordado y hasta el final la confección. Entonces sí es todo un proceso que lleva, pero pues se está perfeccionando, porque al final de cuentas en una pequeña artesanía no hay un proceso fijo, no es como poder tener una línea de producción estable, pero sí se busca mantener un orden, y la verdad es que también depende mucho de las temporadas. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella se enfoca más en crear todo lo que es completamente tradicional, desde las faldas, camisas, todo lo que involucra. Entonces ella se dedica a cortar y bordar, y pues es como más su ámbito. En mi caso, a mí me llegan más trabajos con innovación, como diseños, o mira, quiero este vestido, y pues yo sí me enfoco más como en el área de patronaje, diseño. Y mi hermana también ella sí es más confección, ella directamente es como que, ¿sabes qué? Tenemos esto, yo ya lo patroné, tú, si me haces el favor, confecciona. Así es prácticamente como que de todo un poco. Entonces sí cada quien tiene su tarea, pero depende de lo que llegue, del trabajo. Okay. Entonces ya se asignaron, digamos, las actividades que van a hacer dentro del taller y cómo es que llevan su producción. ¿Cuál fue la primera prenda que tú elaboraste? ¿Que yo elaboré trabajando, o la primera prenda que realicé? Acá, que aprendiste, digamos, que cómo aprendiste a bordar y todo eso. ¿Cómo aprendí a bordar? Me acuerdo que en la preparatoria teníamos un curso de corte y confección, entonces ahí nos enseñaron patronaje básico, y realicé una blusa y una falda básica de manta. No me quedó, pero sí le hice el intento, y bueno, esa fue la que yo recuerdo, mi primera prenda. Y ya de ahí, pues en la universidad ya empecé a crear mini colecciones, y pues sí fue un trabajo bastante complicado, porque no teníamos como los conocimientos de confección, y sí fue un reto bastante fuerte, al menos para mí, pero pues poco a poco lo fui solucionándose, aprendiendo incluso desde videos de YouTube, tutoriales, cómo se cose esto, cómo se cose lo otro. Sacaba mi teléfono a mitad de la clase para ver cómo se cosía. Entonces sí fue un proceso más complicado, pero fue muy, muy bonito. Y ahorita sigo aprendiendo. Al final de cuentas uno nunca termina de aprender. Claro. Siempre existirán muchos cortes de tela, muchos tipos de confección, hay demasiadas cosas que se siguen aprendiendo y que uno nunca termina de saber. Claro, ¿no? Sí, y de eso se trata, ¿no? De ir preparándose día a día, porque pues siempre, yo creo, y vuelvo a mencionar la innovación, hoy estamos en la era de la tecnología, que todo se actualiza día con día, entonces pues es cuestión de pues capacitarse, tomar cursos y prepararse día a día. En el ámbito de la comercialización, que es un tema muy importante, yo creo, en este aspecto, cualquier negocio, emprendimiento, lo que sea. ¿Cómo ha sido o cómo empezaron a vender ustedes sus productos desde sus inicios? ¿Cómo ha sido la trayectoria hasta el momento? Bueno, desde el principio, le digo, siempre recuerdo que mi mamá trabajaba mucho para pequeñas artesanas igual del pueblo, entonces ella
iba a pedir trabajo o le preguntaba si tenían algún pedido que pudiera realizarle. Entonces ya le daban una prenda o le decían, mira, necesito una blusa o una camisa. Ella lo iba confeccionando. Y si no había, ella creaba sus prendas, las hacía y las iba a vender a las pequeñas artesanías. Y sí era un proceso muy complicado porque te comento en años, no sé, 2014, 2008, hace mucho tiempo, que las prendas sí eran muy poco valoradas. El trabajo de mi mamá creo que si mucho llegaba a costar 200 pesos, 300 pesos. Una blusa bien elaborada. Entonces sí era algo muy, muy feo, pero que se vendía así por la necesidad. Claro. Ajá. Entonces ya poco a poco que mi mamá empezó con eso y ya después la gente lo empezó a conocer. Y ya llegaban las personas a darles el trabajo directamente a la casa. Ya le llevaban una prenda, o mira, ocupo que me hagas esto, hazme este pantalón, hazme así. Y ya le empezaban a llegar pequeños trabajos, incluso de arreglos de la ropa. Entonces todo empezó así. Y ya mi mamá, pues siempre fue como su dinámica. Le llegaban personitas, le pedían un trabajo y ella lo sacaba. Y pues ya al día de hoy prácticamente es la misma dinámica porque las personas se acercan, te lo piden, pero ya es en un poquito más grande porque a veces sí, siempre digo gracias a Dios hay trabajo y a veces sí se nos acumula, entonces sí funciona más como por pedidos. O sea, ese es como el mercado que ustedes tienen, o sea, nada más es por pedidos y aquí es su taller o salen a vender en ferias o se presentan, hacen envíos, ¿cómo manejan esta parte? Sí, pues hemos participado en expoferias y sí hemos venido, no mucho, unas 2 expoferias hemos participado, pero porque nos falta a veces el tiempo. Sí realizamos envíos, pero como que a clientes especiales que saben, porque la verdad una de las dificultades que tenemos en los envíos es el costo del envío. La verdad es que aquí no hay una paquetería estable como DHL o así. Y sí está un poco complicado, estoy investigando cómo se hacen los envíos por guías que salen un poquito más baratos en el envío. Pero hasta el momento aún no lo manejamos por lo mismo, es demasiado costoso. Pero eso sí, estamos intentando incluirlo porque es algo muy necesario. Y sí han habido personas que luego preguntan, pero ¿cuánto me saldría acá? Y le digo, pues sale tal, pero el envío sale prácticamente lo mismo que tu prenda, entonces no conviene. No están dispuestos a pagar. Sí, no conviene. Okay. Pero sí es una información y de hecho es algo malo que pasa aquí, que a veces existe mucho, no sabría llamarle si envidia, pero a veces tú te acercas tal vez a otro artesano que ya sabe que lo maneja, pero no te dicen. Y por miedo tal vez a que te quiten el trabajo o que tal vez competencia. Pero la verdad desde mi punto de vista yo siempre digo, es bueno que compartamos nuestros conocimientos y que todos aprendamos uno de los otros, porque al final de cuentas el trabajo siempre va a haber mucho trabajo y el sol sale para todos. Además, pues prácticamente eso, ¿no? Y en mis TikToks, estoy intentando crear TikToks y en esos quiero empezar a tal vez enseñar poquito de lo que es la costura, la confección, porque digo, el conocimiento es algo que todos tienen por qué saber, derecho a conocer, y quien quiera conocerlo, pues está bien, y qué mejor que compartirlo. Sí, claro, ¿no? Sí, de eso se trata, ¿no? Sí. Compartir nuestros conocimientos de lo que, pues, sabe uno, ¿no? Sí. Y yo creo que en esa parte, así como lo mencionas, puede que no sea envidia, a lo mejor yo creo que es como... lo ven como competencia, yo creo, ¿no? Sí. De decir, ok, pues es que si le enseño ella va a vender más y ya voy a perder mis clientes, ¿no? Sí, he conocido gente también que me ha comentado de que no comparten esa parte y a veces uno no conoce. Yo creo que en esa parte se batalla mucho de los envíos. Sí. Y luego dices, ok, ¿cómo le hago ahora, no? Exacto. Pero uno lo pospone para después, pero... Que, bueno, luego lo checo, pero sí está un poco complicado ese tema. Pero al final de cuentas... uno investigando si encuentra tal vez un poco más complicado, pero sí se puede. Entonces como que es para eso, igual para quienes están pensando innovar o crear, que se haga sin miedo, porque al final de cuentas todos tenemos la posibilidad de lograrlo, solo es cosa de no rendirse, de ser muy consistentes con eso.
Claro, exacto, ¿no? Ay, no, sí. Es interesante todo lo que nos compartes, Lineity, y yo creo que todo esto, el proceso, bueno, las cosas que has enfrentado durante toda esta parte, eh, compártenos también cómo ha sido o qué reto han enfrentado, un reto que tú digas, ok, se nos dificultó esto desde el inicio o cómo empezaron todo eso. ¿Qué es qué dificultad has encontrado con respecto a este emprendimiento? Bueno, una de las principales dificultades que tuvimos, como te mencionaba, es un poco de las máquinas. Para poder crear una prenda de calidad, uno necesita un material que te dé ese trabajo de calidad. Entonces, antes prácticamente solo contábamos con una máquina que era para todo, era un trabajo todo para ella. Y no se obtenían los acabados bonitos o los acabados que una prenda bien requeriría. Por ejemplo, antes no contábamos con esta máquina que se llama overlock, que es la que le da principalmente un acabado bonito y evita que la tela se deshilache. Entonces, sí, no contar con esta maquinaria era algo muy complicado, y también un espacio en donde poder crear las prendas, porque antes nos ubicábamos en Santa Cruz y prácticamente ese lugar, no digo que estuviese mal, pero sí estaba un poquito más retirado. Era difícil que las personas nos encontraran, y aparte el tema ahí de la luz era muy complicado, porque así como es que se va mucho la luz, bueno, ahí sí iba el doble, ahí sí era todavía más complicado. Más que nada fue eso, como que la economía, todo eso a lo que nos enfrentamos sí estuvo un poco complicado, pero pues son pequeños retos que la vida a veces da y que claro, se van superando poco a poco. Y sí, más que nada eso, y el no tener no saber cómo vender una prenda. Igual el precio que darle a tu prenda a veces es un poco complicado, porque yo podría decir, ¿no?, que una prenda va a valer 500 pesos, pero ¿por qué tiene que valer 500 pesos? Okay. O no considerar todo, porque a veces uno solo le pone el precio, pues me tardé tanto y ya, pero no está considerando tal vez el gasto que haces aparte, como el de la luz, no sé, más cositas, más detalles, materiales, hilo, claro, todo eso. Entonces sí son como cosas que a veces uno está ciegas, pero que poco a poco lo va descubriendo por cómo viene pasando la vida. Sí, claro, así como mencionas esa parte del costeo más que nada, porque pues eso incluye la mano de obra, sí, la materia prima, todos esos que son fundamentales, ¿no?, para poder costear un producto y decir, ok, este va a ser el precio final, ¿no? Sí. Entonces, tú sí recomendarías, digamos, que pues se tome este curso de, no sé, en áreas de, no sé, costos, ¿no? Decir, ok, es que sí es importante que los artesanos tengan como esa parte de conocimiento, porque sí he visto que muchos se enfrentan la parte de costeo, ¿no? De decir, ok, pues al final es como que muy al tanteo, ¿no? Ajá, ok, así lo voy a vender, o porque lo vi por allá y le pongo el mismo precio, ¿no? ¿Qué opinas de ese aspecto? Pues en mi opinión es que verdaderamente si ocupamos un curso, creo que es algo urgente, porque a veces sí se regala mucho el trabajo, pero es necesario saber cuánto es lo que invertimos en el material, cuánto invertimos en la mano de obra, cuánto tiempo nos lleva. También considerar cuánto es el salario mínimo en México, sí, porque puede que una prenda a veces te lleve 2 días completos, pero tal vez tú no compraste tu material y solo te lo dejaron así, y tú vas a cobrar 300 pesos por 2 días que trabajaste solo porque pusiste mano de obra. Y no, así no funciona, porque no, prácticamente claro, estás regalando todo tu trabajo. Entonces sí es muy importante que tal vez tengamos esta educación financiera, porque sí nos hace mucha falta, y más a nosotros como pueblo, que aquí tal vez no se ocupa lo que es el SAT, el ISR, todo lo que conlleva, pero al final es muy importante cuando ya se posiciona tal vez en un mercado. Sí es algo que ocupamos y que tenemos que conocer para evitar tanto, no sé, alguna multa, o incluso que nuestro trabajo no valga nada y que prácticamente estemos todo regalado.
Claro. Ok, no, pues sí, de hecho, en ese ámbito yo creo que sí. El pueblo también yo creo que es accesible a eso, ¿no? De participar y todo eso. Pues Linensi, perdón. También, ¿qué mensaje le darías al público, a las personas que nos están viendo, o los jóvenes que están por emprender o quieren también participar, ¿no? Decir, ok, yo quiero poner un emprendimiento. ¿Tú tuviste algún miedo de decir, ok, o en algún momento pensaste que esto no iba a funcionar, o decir, ok, ¿qué tal y si no funciona y no se vende o no voy a vender? Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, pues el miedo siempre ha estado, hasta el día de hoy lo tengo, claro. Pero verdaderamente el que no arriesga no gana. Okay. Y mi consejo es que si tienen algún sueño o quieren conseguir algo, es no rendirse, hacerlo, sigan su sueño. Y a veces en la época de hoy es mucho digital, todo en TikTok, todo en redes sociales, y uno sí se apena mucho, tal vez en mostrar la cara o mostrar el trabajo, pero tenemos que hacerlo, y el que no arriesga no gana. Perder el miedo es algo muy importante, o incluso con miedo tenemos que hacerlo, porque solo así se nos va a quitar pues esa espinita, y todo se logra. Es constancia y intentarlo una y otra vez, y si nos equivocamos lo volvemos a hacer. Ay, claro, muchísimas gracias, Linensi, y yo creo que pues ese mensaje ojalá pues le llegue a todos los que nos están viendo. Y pues más que nada me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, si aquí siempre estás en el taller, tienes alguna página, pues adelante, con mucho gusto. Y que pues la mayor parte del tiempo me encuentro en mi taller, pero bueno, ocasionalmente salgo. Mis redes sociales personales como diseñadora son Linensi Fashion en Instagram y Linensi Jiménez en TikTok. Como emprendimiento y artesanía estamos en Instagram como Xunun Arte y Moda, y en TikTok también Xunun Arte y Moda, también en Facebook. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final. Le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, y más que nada agradecemos a la artesana que hoy nos tuvimos como invitada. Yo soy María Luisa y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.